a donde Dios me ha permitido viajar hace un par de semanas. Me perdí 2 semanas y aproveché la oportunidad para visitar a los hermanos César, Ayla. Tuve la oportunidad de volver a ver a Wesley. Cabalito llegó un día donde era el último día. Emily y Timo. Dios me ha permitido estar con ellos 3 días y creo que ha sido un tiempo prudente. Cualquier visita a 3 días es suficiente, ¿verdad? Y al cuarto hay que preocuparse. Así que quiero entregarles los saludos de toda esta familia muy querida, muy apreciada por nosotros, y ellos me dijeron que los lleva muy en el corazón. ¿Ya? Oremos siempre por César, Ayla y sus hijos. Oremos también por el programa, por el ministerio que tiene Parkside a nivel internacional en diferentes iglesias, en diferentes países, y uno de ellos es Equipando Siervos, o sea, el programa que yo dirijo, el ministerio que está a mi cargo, el cual hace que me tenga que ausentar casi con frecuencia de acá de la iglesia. Y a veces me preocupa porque alguna vez me dan la bienvenida y cuando dicen quién está visitándonos hoy, alguien siempre extiende la mano y decirme bienvenido, porque es cierto, a veces me pierdo varios domingos y también en ocasiones llevo a mi familia para algún otro lado, a las iglesias que visitamos. Entonces estoy creando un poco de, ¿qué le digo? De diferentes experiencias, digamos, en una y otra iglesia, ¿no? Pero estoy realizando la labor al cual he sido enviado y por la gracia y misericordia de Dios deseo continuar haciendo esto, y Dios está prosperando en gran manera el ministerio Equipando Siervos, ¿ya? Así que saludos de Jeff Mills, de Alistair, de Pablo James y compañía. ¿Está bien? Ellos están orando mucho por nosotros y que el Señor haga su obra donde haya 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor. Ahora quiero que me acompañen en un tiempo de mirar la palabra de Dios, porque vamos a meditar en ella y todavía estamos con enfatizar el servicio de parte de Jesús, de cómo Él en su ministerio terrenal estuvo siempre no solo dispuesto, sino dispuesto e incluso disponible para asistir las necesidades que a diario se presentaban mientras Él desarrollaba su ministerio. Quiero puntualizar un momentito a la vida de Franco y Evers. ¿Dónde están? ¿Pueden levantar su mano, por favor? Nos alegra mucho que estén hoy acá. Ellos son estudiantes de Equipando Siervos también y tienen algún deseo en su corazón. Dios permita que puedan participar aquí en la iglesia hasta que Cristo venga. Dios permita que eso pase. Quizás han escuchado decir con frecuencia, hay cosas que solamente se presentan una vez en la vida, aprovéchalo. ¿Cuántos han oído eso? Solo una vez, aprovéchalo, ¿no? Cuando se apareció Carito, solo una vez. Bueno, la aplicación no va por ahí, por supuesto, ¿no? Sino que para variar un poco. Pero estoy seguro que ustedes en algún momento de su vida han tenido la oportunidad de conocer personalidades en el mundo político, en el mundo del espectáculo, digamos en muchas áreas, y producto de ello a veces hay una fotografía y esa fotografía forma parte de su álbum de fotografías, ¿cierto? Hace por lo menos 17 años tuve la oportunidad de conocer a Fidel Castro. No les llama la atención, ¿no? Porque ¿quién no conoce a Fidel finalmente, no? Fue un momento muy interesante. Estuve por la ciudad de Sucre y había una feria de libros y me acerqué. Siempre los libros llaman la atención, ¿no? Y preguntaba por algunos libros muy especiales, muy interesantes, y de pronto ahí conocí a un señor
que conversamos con respecto a algunos libros y de pronto de esas amistades a primera vista, ¿no? Y de pronto nos identificamos y yo le dije, bueno, mi nombre es Javier Solís, y él me dijo, soy Fidel Castro. Ahí hubo un cruce no sé, yo dije en mis adentros al escuchar que le dije que yo me llamo Javier Solís y él esté diciendo yo me llamo Fidel Castro. Pero fue instintivamente que nuestras manos llevamos al bolsillo para sacar la identidad, el certificado, o mejor dicho, la cédula de identidad, los dos al mismo tiempo. Le presté mi cédula y él hizo lo mismo y miré y él era Fidel Castro Vega. Y el mío leyó Javier Solís Quino. Nos pusimos a reír un momento y nació una amistad, pero se quedó nomás en Sucre porque es Sucre, ¿no? Entonces, saben que hay amistades a donde se dan de una manera especial, ¿cierto? Encuentros casuales, encuentros especiales, encuentros que uno desearía de pronto ir avanzando y decirle al Señor, quisiera tener mayores encuentros con personalidades de diferentes niveles y estratos sociales y económicos, digamos. Ahora, cuando me voy a mirar un rato para el tiempo bíblico, habían rabinos prominentes como Gamaliel. De seguro que solo pasando el maestro Gamaliel, mucha gente se tomaba fotografía con él. Y de seguro cuando pasaba José de Arimatea o Nicodemo u otros maestros rabinos, el mismo Gilel, que era el abuelo de Gamaliel, y por otro lado, maestros de la línea de los epicúreos, escuelas filosóficas griegas, y por allá otros maestros estoicos, escuela filosófica griega, ¿verdad? Seguro que se paseaban y se campeaban y la gente común encontraban a estas personalidades y creo que no dejaban pasar esa oportunidad. Ya sea para un momento de diálogo, ya sea para consulta o ya sea para cualquier cosa. Pero es interesante ver en la lectura que hemos tenido a una mujer extraña, extranjera, forastera, relegada de la sociedad, que los judíos no la miraban, que los judíos la consideraban de una clase social muy alejada, y de pronto entiende ella que está pasando a aquel a quien lo llaman el maestro de maestros, a aquel a que la gente dice, este habla con autoridad y no como los fariseos. Ven pasar a este hombre que su personalidad subyugaba, cautivaba y mucha gente iba con él. Estoy hablando de Jesús y esta mujer de pronto miró y dijo, esta es mi oportunidad, porque a la vez traía una necesidad tan grande que la estaba carcomiendo por dentro. Una necesidad que estaba trayendo conflictos en su casa, en su relación con su familia, con sus familiares y amigos. Quizás no podía dejar incluso un solo momento a su hija, porque como bien dice la Escritura, su hija tenía una enfermedad que a nadie nos gustaría pasar por esa experiencia. Su hija era endemoniada. Miremos entonces algunos detalles que nos van a ayudar a mirar esto. Más o menos en el ministerio de Jesús podía llegar a ser que esto aconteció cuando Jesús realizó su ministerio retirándose un poco para Perea. Autores dicen que podrían fechar incluso que bien podía haber sido entre los años diciembre 29 a abril del 30 después de Cristo. Entre el año 29 a 30 después de Cristo haya habido este incidente. ¿De acuerdo? Ahora, leeremos completamente todo el pasaje que nuestro hermano que estaba encargado de la lectura lo ha hecho. Cuando Jesús salió de allí, Mateo 15, 21 al 28, se fue a las regiones de Tiro y Sidón. Entonces, cierta mujer cananea,
una mujer cananea que había salido de aquellas regiones clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondía palabra. Subraye eso. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo: despídela, pues grita tras nosotros desde atrás. Así que en este versículo está diciendo desde atrás, y esta no nos va a dejar. Y respondiendo dijo: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciéndole: Señor, socórreme, ayúdame. Él le respondió diciendo: no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. En otras versiones dice a los perritos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces respondió Jesús y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho conforme quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. A medida que fuimos leyendo, de seguro que ha advertido usted una idea muy clara, que la Biblia en esta porción está registrando una porción de la gracia que resulta en banquete de misericordia para la miseria de los hombres, como esta mujer, por ejemplo. Reitero, la Biblia está registrando por la pluma de Mateo que hay porciones, registros bíblicos, como este, por ejemplo, de una pizca de la gracia, si se quiere, que resulta luego en un banquete de misericordia para los míseros hombres, como el caso de la mujer. Hay un propósito que perseguimos en esta mañana, por el cual hemos de presentar este sermón. Es para agradecer al Señor toda vez que recordemos que nuestra miseria espiritual nos aleja de la familia del Dios de misericordia. Ahora, hagámonos la siguiente pregunta: ¿cómo pueden las migajas transformarse en banquetes de misericordia que Cristo tenía reservado para los hombres, para los gentiles, para mujeres como esta cananea? Reitero, ¿cómo pueden las migajas transformarse en banquetes de misericordia que Cristo tenía reservado para los gentiles? Por ello he puesto como título, he titulado el sermón: migajas que resultan en banquetes de misericordia. Me sonó bien, me pareció bien. Ahora, mirándolos a ustedes, creo que voy a cambiar nomás el título, o lo dejamos así. Suena bien, ¿verdad? Mire, migajas que resultan en banquetes de misericordia. Bueno, vamos a desarrollar el sermón contestando la pregunta que hemos hecho en 4 puntos. En primer lugar, estaremos viendo un cambio de menú. Uno dice: pero ¿por qué habla de menú, digamos? Porque estoy hablando de banquete. Entonces es un asunto gastronómico, digamos. Así que lo que vamos a ver primero que nada es un cambio de menú que se mira en el versículo 21, luego un grito de hambre en el versículo 22, para más adelante en el tercer punto estar mirando otro detalle que tiene que ver con, a ver, ¿dónde está? Estoy como el presidente Evo Morales. Me dio pena mirar eso, me van a disculpar. Y dije: creo que estoy igualito que él. Para luego mirar un pan que pone a prueba, y finalmente vamos a estar mirando un corazón satisfecho. ¿De acuerdo? Hemos estado leyendo ya el pasaje, el versículo 21, cuando dice: cuando Jesús salió de allí, se fue a las regiones de Tiro y de Sidón, ¿cierto? Ahora uno lo primero que se pregunta es: bueno, la ciudad de Tiro en ese entonces, pero ¿dónde está ahora esa ciudad? Tiro, Sidón. Tiro, primero que nada, es ciudad de Fenicia, situada al sur del Líbano, a 21 kilómetros de Israel. Se llama hoy Sur o Sour. Tiene alrededor de 117,100 habitantes. Se encuentra en la costa oriental del mar Mediterráneo, más o menos unos 37 kilómetros al norte de Acre y 32 kilómetros al sur de Sidón. El nombre de esta ciudad significa roca.
El año 1984, esta ciudad ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por los vestigios de civilizaciones que han ido encontrando. Ahora, Sidón, en árabe es Saidá, es la tercera mayor ciudad del Líbano. Se encuentra en la costa del mar Mediterráneo, a unos 40 kilómetros al norte de Tiro y 50 al sur de la capital Beirut. Más o menos eso para darnos una idea de dónde Mateo registró este encuentro de la cananea con Jesús. A este primer subtítulo me he tomado la libertad de denominarlo simplemente cambio de menú. ¿Por qué? Porque estoy mirando un cambio de dirección o de ruta que tiene Jesús en su itinerario cotidiano. Jesús se está retirando o se aparta a un territorio definitivamente gentil, totalmente gentil. Cierto es también que sale de la tierra de Israel, está afuera de Israel, pero esta vez no son los extranjeros quienes acuden a él. Él mismo sale al encuentro de ellos. Pero esta sección de salir hacia ellos no comienza inmediatamente, sino que sucede algo primero que nada. Porque si leemos en Marcos 7:24, dice, y levantándose partió de allí para los territorios de Sidón y de Tiro, y entró en una casa y no quería que nadie lo supiese. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Se escondía. Pero dice luego, pero no pudo esconderse. Una personalidad de la talla de Jesús no podía pasar inadvertido por mucho tiempo, por más que él deseaba hacerlo. En segundo lugar, lo que vemos es un grito de hambre. Hemos dado más o menos la ubicación geográfica y cómo está por suceder, y Jesús caminando por allá, y de pronto sucede algo. Mateo registra en el versículo 22 diciendo, entonces, ¿qué creen? Entonces, una mujer cananea que había salido de aquellas regiones clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces, cierta mujer cananea, una mujer cananea de aquella región, mire la forma como relata, salió gritando, dice otra versión, constantemente. No dio un grito y luego se calló. Ella estaba gritando constantemente, a voz en cuello, diciendo, ten piedad de mí, oh Señor, Hijo de David, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Lo que miramos en esta mujer, primero que nada, es una actitud de reverencia hacia Jesús. ¿Nota eso? Ella llama a Jesús Señor, primero que nada, y añade además Hijo de David, honrándolo como que es ciertamente el Mesías prometido. Y hay que subrayar algo más. Es el gran contraste que encontramos en versículos antes de esta porción, porque vemos una incredulidad tremenda de parte de los judíos, haciendo un contraste tan tremendo también para con esta mujer y su fe. ¡Qué contraste! Los primeros era la gente de Jesús, si se quiere, por los que él vino, pero hallaba incredulidad, y no así en mujeres como esta mujer sirofenicia. Por otro lado, se nota también la agonía que había en esta mujer. Ella está gritando constantemente, eso quiere decir una y otra vez, una y otra vez. La razón para su desesperación fue hecho de que su hijita, la más querida, quizá la única hija, estaba poseída por un demonio. En cuanto a posesión demoníaca, podemos leer en muchos pasajes de la Biblia, como Mateo 9:32, por ejemplo, de esos hombres que fueron poseídos por un demonio. Jesús se acerca ahí y los tira para con los cerdos. ¿Se acuerda de esa parte? ¿Qué aprendemos de ahí? Aprendemos que la vida de los seres humanos es más valiosa que los cerdos.
Claro que sí. Además, la aflicción de la niña es muy grave y penosa. No sé si usted ha tenido en algún momento una experiencia de tratar con una persona endemoniada, y peor si es un miembro de su familia. Si a veces no es simplemente fatal tratar, bregar con que una persona del círculo familiar íntimo tiene epilepsia, por ejemplo, cómo carcome a los demás el hecho de ver todos los días esa dificultad en uno de los miembros de la familia, ¿cierto? Había que entender la agonía de esta mujer y el por qué dijo: este es el momento que voy a pedirle a Jesús que Él me ayude, me socorra y me haga un favor que no merezco. La aflicción de la niña, seguro que era conocido también por vecinos, es una tragedia fatal. Entonces, si nos podemos imaginar, hay un tercer punto. ¿Cuál es la reacción inmediata de Cristo? ¿Qué vemos en Cristo como reacción? He puesto por subtítulo ahí: un pan que pone a prueba. He llamado deliberadamente pan a Cristo como el verdadero pan o maná del cielo, que ilustra una verdad al inicio de su ministerio, o sea, su misión primordial. El pan de vida que llega del cielo, poniendo a prueba la fe de la mujer. Ya vamos a ver, acompáñenme en la lectura. El versículo 23 dice: pero él no le respondía palabra. La mujer gritando insistentemente, a voz en cuello, como solo una mujer en esas condiciones suele hacerlo. Y Jesús no le respondía palabra. Tal vez estaba arreglando su reloj, Jesús, ¿verdad? Quizás estaba chateando, pero no le estaba prestando atención a esta mujer. Entonces se acercaron sus discípulos, para que tengan que venir sus discípulos y decirle: ya, Jesús, vamos, atiéndela, despídela luego. ¿No ves que está vociferando y nos interrumpe la lección más magistral que estás dando y no puedo concentrarme? Ya despídela. Ahora, luego Jesús responde: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él, diciéndole: Señor, socórreme. Él le respondió diciendo: no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Wow. ¿Qué pasó con este Jesús? Caballero noble, de buenos modales, gentil, amable, presto para ayudar. Pero aquí vemos otra cara de Jesús. Y nada menos se la está emprendiendo con una mujer. Como todo judío de su época. Estoy especulando. Estoy solamente sacando deducciones y preguntas que posiblemente muchos se hayan hecho. No le respondió palabra. Hubo un absoluto silencio de parte de Jesús. Actuó como si no hubiera oído nada. Un poco más adelante vamos a abordar este tema, un poquito más desentrañando algunos detalles, pero miren cómo continúa el relato que tiene Mateo. Sus discípulos vinieron y le rogaron: despídela, porque viene gritando detrás de nosotros. Cuando niños querían entrar y ver a Jesús: hey, chicos, fuera, fuera, ¿verdad? Siempre ha sido la actitud de los discípulos. Oye, no perjudiquen, vamos, fuera, fuera, fuera. Y parece que a veces nosotros tenemos esa actitud también. Despídela. Es muy poco probable que los discípulos quisieran decir: concédele lo que le pide y despáchala. Por el contrario, estos hombres consideraban a esta mujer una gran molestia por el hecho de que les seguía y gritando y gritando y gritando. ¿Y sabe qué? La actitud de estos discípulos no es ahí nada más. Se nota que en otras oportunidades casi tenían la misma actitud. Por ejemplo, Marcos
O Mateo 14:15. Mateo 14:15 leemos: al atardecer sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y compren para sí algo de comer y de tomar. ¿Me está siguiendo? Ahora, si acercamos un poco más la vista a estos versículos y la actitud de Jesús, como que no hace caso, ¿verdad? Ni a la mujer ni a los discípulos. ¿Qué está pasando con Jesús? Como que no escucha a la mujer y tampoco a los discípulos. Podía decir: de acuerdo, voy a despacharla. No. De pronto Jesús rompe el silencio y dice algo puntual: solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel he sido enviado. A eso he venido. Esta declaración de Jesús podía alimentar la actitud de privilegio para con los discípulos en contraste con esa mujer. ¿Cierto? Aunque las palabras dirigidas a ellas parecen duras, por lo menos él sigue tratando con ella, pues rompe el silencio y ahora conversa con ella. Pero ¿en qué quedó la sugerencia con los discípulos? Parece que no era la mejor sugerencia de los discípulos, y un poco más Jesús les está diciendo: cállense, yo sé lo que hago, yo sé lo que voy a hacer. Y entonces le da chance para dialogar con la mujer. Mire la actitud de Jesús. ¿Será que ni siquiera la considera digna de una respuesta a un principio? Lo que yo me atrevo a pensar más bien es que Jesús habría de pasar algún tiempo más con sus discípulos para que aprendan y los ojos les fueran abiertos. Pero con esa mujer posiblemente haya sido la única oportunidad a donde había de ver y la necesidad consigo. ¿Me estoy dejando entender? Porque a los discípulos los tuvo como 3 años, pero esta mujer solo aparece aquí y con una necesidad imperiosa. ¿Será que Jesús estaba frente al dilema de lo que a veces llamamos lo urgente y lo importante? Que del hecho de que Jesús, por la misma acción relatada, rechaza la urgente petición de sus discípulos, pero no rechaza la petición de la mujer, aun cuando su actitud pareciera que lo hace. Jesús desea dejarlo completamente claro a todos que la apertura de par en par de las puertas están abiertas para los gentiles, aunque no haya sido el momento oportuno. Porque eso correspondía todavía a futuro, como está escrito en Mateo 10:5. A estos 12 los envió Jesús, dándoles instrucciones, diciendo: no vayáis por los caminos de los gentiles, ni entréis en las ciudades de los samaritanos, pero id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa fue la instrucción de Jesús, que les dijo a los discípulos: vayan a las ovejas perdidas de Israel. Juan registró en otro lugar diciendo: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Había un orden, y aún Romanos está registrado por la pluma del escribano que le ayudó a Pablo cuando dice: primeramente a los judíos y después a los griegos. Era cuestión de orden, pero aquí había una mujer con una necesidad imperiosa que nadie, desde el punto de vista de ella, podía suplirla, y vio la oportunidad y entendió con quién estaba hablando. Ahora bien, ella vino y se echó a sus pies y decía: ayúdame. Esa es la expresión: socórreme, ayúdame. Mire lo que hace esta mujer: expresa su actitud de reverencia y su amarga agonía, las cuales se conectan con el versículo 22 que ya leímos. Entonces Mateo está describiendo de manera vívida el acto de aquella mujer de adorar a Jesús. ¿Está bien? Ahora quiero que miremos un rato también que en ese entonces, ¿cuántos han visto la película Lutero esta semana? Quisiera ver manos levantadas. ¿Puede ser, por favor? Es decir, ¿quiénes han visto Lutero?
10, 11. ¿Vio al inicio de esa película cómo estaba postrado Martín Lutero? ¿Verdad? Y se lo ve en otra oportunidad para cuando él pidió tregua para dar su respuesta de que se retractaba o no. ¿Se acuerdan? Otra vez. En ese entonces, el hecho de postrarse para adorar no simplemente era al estilo de los caballeros que recibían la espada acá, ¿verdad? No, ni los fusileros o como es a este lado. No, y las dos rodillas. Bueno, había otras expresiones de adoración y súplica. Es como que estuviera diciendo, ayúdame o me muero. Ok. Ahora, ¿qué hacemos? Cuando recuerdo que he hecho algunos trámites, siempre hacemos trámites. Es fatal cuando usted hace una fila a cualquier oficina, mucho peor si es una oficina pública, y usted se da cuenta que cuando ya está por tocar su turno y usted está feliz porque ya solo hay uno, ¿verdad? Se va él y usted pasa, ¿cierto? Pero justo ese rato dicen, se acabaron las fichas. ¿O qué es lo peor? Joven, no hay sistema. Hasta ahora no entiendo qué es eso de no hay sistema, digamos. O que de pronto usted ya está logrando y sus papeles está dejando ahí sonriente y llevando la mano al bolsillo para pagar y le dice, ¿sabe? A partir de ahora empieza nuestro feriado. No podemos atenderle. Vuélvase mañana o el lunes. ¿Está bien? A primera hora. ¿Le ha causado frustración? Quizá en la mente de la mujer sentía algo así como que Jesús le estaba diciendo, ¿por qué no te vuelves mañana? Hoy no atendemos provincias, digamos. Él respondió y dijo, no es propio tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. La palabra aquí traducida perros, para no darle vueltas al asunto, aquí no se trata del perro grande, salvaje, callejero, sarnoso, desordenado, pandillero y feo, que ronda por las basuras que se arrojan en la calle. No es ese perro. ¿Está despejado la idea? Aquí la palabra perro o perrillo o perrito es otro tipo. Se está refiriendo a aquellos perritos que tenemos y les damos chance de que se sientan a la mesa, incluso duermen con sus dueños y hasta le ponen ropita de ser humano y la llaman fifí. Me agrada ver a esas señoras, ¿verdad? Con su único anteojo ahí y su fifí adelante. Siempre se llaman fifí, no sé por qué. O le llaman Hércules cuando es un chihuahueño. Hércules. Qué cosa, ¿no? Perdóneme, mi hermano. Ustedes tienen la culpa. Jesús ya ha llamado la atención de la mujer diciéndole, oye, yo he venido con otro propósito. O sea, no es correcto dar las bendiciones de Israel, las bendiciones que corresponden a los hijos. Israel, a aquellos a que no pertenecen a Israel, no se lo puedo dar de esto que está reservado de la mesa para los que no son de Israel. No puedo dárselo a los perros. Después de todo, sí, por mucho que sean sus amos y por mucho que los querramos, y la ropita que los pongamos, van a seguir siendo perros, ¿cierto? O algo cambia. Por más horrozoncito que le pongan, ¿verdad? Como los seres humanos somos tremendos.
Ahora uno se pregunta, pero ¿por qué Jesús tardó tanto en darle ayuda a esta mujer? Hay una vieja respuesta: para probar la fe de ella. Si es esta la respuesta o no, depende de qué cosa quería probar Dios de ella. Otra respuesta dice: él cambió de parecer en último momento. ¿Será que Dios actúa así? O es decir, Jesús, que puede cambiar de planes. Voy a citar una porción de un comentarista a quien algunos de ustedes conocen, se llama William Hendrickson. Me gustó la forma como él lo extracta esta parte, por favor téngame paciencia. La tardanza de Cristo, si podemos llamarla así, en acceder a la petición de la mujer, no es la única. Es uno de los muchos casos. Por muchos años hemos luchado nosotros con la hora cristiana, ¿cierto? ¿Cuál es la hora cristiana? ¿Ser puntual? ¿Ser exactos o ser precisos? Muchas veces decimos eso, ¿no? ¿Eres cristiano o no? Sí, vas a estar puntual entonces. Hay una hora cristiana. Se atrasa y ya tenemos otro concepto de él. Pero nunca le felicitamos cuando se adelanta. Ojalá felicitásemos a la persona. Llegó adelantado, qué bien, mi hermano. Nunca. Le reprochamos cuando llega tarde. Y cuando alguien llega puntual, automáticamente tiene autoridad moral. Y está el único sentado ahí en la reunión y llegan los demás atrasados, solo les sonríe y ya les está regañando, ¿cierto? No hay necesidad de decir. El hecho de ser puntual le da autoridad moral. Ahora, ¿Jesús era puntual? ¿El reloj de Jesús funcionaba bien? ¿De qué marca era? ¿Llegaba siempre puntual a las citas? Usted sabe por los registros bíblicos que no ha sido así. En la época de Abraham mismo podemos mirar en cierto momento como que se desesperaban ya porque no había un hijo. En el tiempo que Dios les había dicho, Dios tenía sus planes. Luego, cuando camina Abraham tomando a su hijo que ya había nacido, Isaac, caminando por el monte para ofrecerlo en sacrificio, eran varios días y había silencio de parte de Dios. ¿Por qué? David en algún momento pidió a Jesús también que le asistiera, como que hubo luego silencio. La hija de Jairo estaba enferma y de pronto Jesús como que se atrasa. ¿No pareció por el momento a los dos ciegos que Jesús era indiferente? ¿No piensa eso cuando ellos gritaron y como que Jesús esperó que clamen más? Si Jesús sabía exactamente lo que iba a hacer, por ejemplo, con los panes y los peces para alimentar a 5,000 o más personas, ¿por qué le tiene que decir a Felipe de dónde compraremos pan para que coman estos? Cuando él ya sabía lo que iba a hacer. ¿O por qué leemos cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba? ¿De dónde sacamos la hora cristiana? Claro, es que Él era Jesús y podía arreglar todo aquello que estaba indispuesto o mal y ponerlo para su gloria, como lo ha hecho en más de una oportunidad. Ahora pensemos, ¿por qué hace lo mismo con esta mujer cananea? Le hace esperar. Podemos ver los resultados. Por ejemplo, ¿qué pasó con Abraham? Dice la palabra que su fe se fortaleció. Cuando vemos a Jairo, le dice, no temas, cree solamente. En conexión con Felipe, por ejemplo, le dice, esto decía para probarle. Y en conexión con Lázaro, el Señor dice a sus discípulos, me alegro por vosotros de no haber estado allí, porque ven la gloria de Dios y Él está resucitado. Y no simplemente cuando estaba enfermo, ¿verdad? Lo sanó, sino se dio el lujo de resucitarlo. Y la gloria fue más. Entonces, se podría aplicar el mismo razonamiento con esta mujer. Jesús demoró, ¿sí?, en oírla con el fin de probar la fe de ella. Esto es, de reafirmarla como se refina el oro.
o la plata. Quería dar a la fe de ella la oportunidad de una expresión mucho más gloriosa. Se proponía fortalecerle por medio de la misma respuesta que le había dado ya a un principio. Y las bendiciones ella supo que eran cada día más conforme se acercaba a Jesús y dialogaba con él. Bueno, diremos posiblemente, ¿no hace esto con nosotros? Parece que Dios guarda silencio. ¿Cuántos han estado con alguna dificultad que como que ya dura muchos años? Y usted ora y parece que como que Dios está guardando silencio. Anterior al año 2011, antes de llegar aquí a Santa Cruz, realmente yo creí que era un hombre sano y mi esposa también. Llegamos a una casa a donde a la primera semana, como muchos de ustedes saben, un accidente tan sencillo, me caí en la ducha y me quebré la muñeca. Hasta ahora tengo el metal ahí y 6 pernos. Y creo que es tiempo ya de aceitear porque ya me va molestando. Hay que echarle aceite ahí adentro. En cada puerta que paso en los aeropuertos siempre me detectan como que llevo algo. Pero todo ese proceso era duro. Mi familia sufrió. Y lo que es peor, no hace mucho, son 3 a 4 años que voy bregando con el vitiligo. Si no voy a la piscina es por no causar escándalo a las gentes, porque me miran y se espantan, porque llevo muchas manchas en el cuerpo. Y en el rostro, ustedes saben, cuando me miran se nota eso. A un principio era peor, mis orejas eran blancas. Y tenía aquí así como un salami blanco. Oré, como que no, pero como que Dios guarda silencio. Un día y medio antes de viajar a los Estados Unidos y encontrarme con César e ir a la iglesia de Parkside, Juliano y yo íbamos en el carro, se atravesó un carro y ¡pam! Nos dimos y hasta ahora no recupero el auto. ¿Sabía eso? Claro que me alegra el testimonio de mi hermana que la escuché, que Dios va obrando muy bien, pero hay otros momentos a donde Dios simplemente se reserva el derecho de mantenerse en silencio, porque Él tiene propósitos que nos lo hará saber más adelante. ¿Me deja entender? Cuando leí el libro La soberanía, el sufrimiento y la soberanía de Dios, que escribieron varios hermanos, varias personas que tenían defectos físicos. Uno había perdido las piernas, el otro había perdido un riñón y otro de ellos un brazo, y Piper, que en ese entonces estaba siendo operado al parecer de la vesícula, y otros, todos los 5 autores han sufrido de algo y escriben con autoridad. ¿Sabe qué es lo que más me agrada de ese libro? Dice al final, cuando un día estemos y estas aflicciones de esta vida pasen, un día estaremos en la gloria de Dios misma. Y sabe que no estaremos comparando mis aflicciones aquí con lo mejor de un creyente que Dios permitió que no le pase nada en esta vida. No habrá tiempo para decir, tú no sabes qué es sufrir, y el otro no puede decir lo contrario, mi hermano, porque cuando miremos la gloria de Dios nos olvidaremos completamente de cuánto hemos sufrido. Nuestra principal atención será Cristo, que nos va a subyugar y nosotros caminaremos así como el flautista de Hamelin tocando, porque nos va a cautivar su presencia. Su gloria será majestuosa, que no habrá tiempo para ese tipo de recordar lo que hemos pasado acá. La gloria de Dios es más grande de lo que nosotros a veces nos imaginamos. Cuando miro en esta mujer, puedo entender más adelante que Jesús tenía todo bajo control.
Lo tenía todo bajo control y no la iba a dejar sin darle una bendición especial. No la iba a despachar con las manos vacías, porque habría de servir a esa mujer como testimonio y está registrado en las Escrituras. Y toda vez que leamos este pasaje vamos a terminar glorificando a Dios. Y por último, un corazón satisfecho. Mire lo que pasa. La expresión más gloriosa de la fe de la mujer se encuentra en este versículo. Y ella le dijo: sí, Señor, es verdad lo que usted dice, lo que tú dices. Pero aún esos perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Dios, es pura verdad. ¿O no es cierto? Si esos perritos ahí a veces comemos y hasta le damos de nosotros. Dios santo, ¿no ha hecho eso? Usted come un pedazo de pizza y ahí está Fifi, y ahí está Fofó, y allá está el otro, y le da un pedazo, ¿o no? ¿Ha hecho eso? Claro, a la inversa ya no hace. Claro, usted da, ahí se queda, digamos. Sería fatal que el perro le dé luego, ¿no? ¿Me deja entender? Ella dice: ok, de acuerdo, de acuerdo. Qué lindo. Ni siquiera se resiente ella por ser comparada con un perro casero, en contraste con un hijo. Pero le digo, si estas palabras le hubieran sido dirigidas a usted, ¿cómo hubiera respondido? ¿Cuál hubiera sido su reacción? Seguro que se engorilaba. A nadie le gusta que le llamen perro. Peor, víbora. Peor, hipócrita. Dijeron, en la iglesia hay un montón de hipócritas, no quiero ser uno más de ellos. Imagínense nomás que de pronto me dijesen a mí: pastor hipócrita. Me va a preocupar, claro que sí. Y peor si me dice alguien al despedirse: víbora. Me voy a preocupar. Y peor, perro. Me voy a preocupar más aún. Y voy a dejar a toda mi familia preocupada. Pero esta mujer dijo: ok, entiendo a dónde quieres llegar, Jesús. Estoy de acuerdo con ello. Y además acepta, mire, la posición de inferioridad. Está aceptando su bancarrota, está aceptando su pobreza, su indigencia, su miseria espiritual. Está aceptando todo eso, y eso nada más viene como producto de un encuentro divino que está teniendo ella con el Salvador del mundo mismo. Eso no lo ha venido porque fue estudiando y lo aprendió. Voy a decirle esto: le vino por esa relación que está teniendo con Cristo, con Jesús. Ayúdanos, Señor. ¿Y sabe qué? Cuando leí esto, hasta parece que esta mujer era tarijeña. ¿Sabe por qué? No por el sombrerito y su florecita, sino por su viveza e ingenio. Era de chispa. Ella convierte la palabra de aparente reproche en una razón para ser optimista. Transforma la derrota inminente en una victoria jubilosa. Es como si estuviera diciendo: se me compara con un perro, lo acepto. Acepto en la comparación. Y no solo lo acepto, me gozo en ello. Porque ciertamente los amos buenos no permiten que sus perros mueran de hambre. Les permiten comer las migajas que caen de la mesa. Por eso me alegro. Bueno, yo nomás junto con ella me alegro, por supuesto. Alabe al Señor allí en su corazón, mi hermano. Por último, mire, ayúdanos, Señor. Cuando recordamos en la Escritura, encontramos a un hombre llamado Jacob luchando con un ángel. Y las palabras de este hombre, razón por el cual fue cambiado su nombre, le dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. ¿Dónde están esos hombres, esas mujeres que hoy pueden tener un tiempo de oración pasado la media hora y hallar su deleite en el Señor? ¿Dónde están esos hombres que se deleitan en la lectura y el estudio de la palabra? ¿Dónde están esos hombres que cada oportunidad, hombres y mujeres, de poder participar la palabra del Señor y publicarlo, lo hacen con pasión, con amor? Dios, ayúdanos. La respuesta de Jesús fue hermosa. Oh mujer, grande es tu fe.
que te sea hecho como tú deseas. Y fue sana su hija desde ese momento. El amor divino es tan infinito y maravilloso que llega a elogiar a un ser humano, una mujer, por ejercer un don, en este caso la fe, con que este mismo amor lo ha dotado y que sin la actividad divina no podría haber entrado en acción en ella. Ahora bien, cuando la mujer recibió lo que deseaba, esto significaba que la hija en el mismo momento a donde ella se encontraba recibía también lo que necesitaba para su sanidad. Fue sanada inmediatamente y completamente. Además, estas bendiciones, ¿sabe qué? No quitaron el pan de los hijos, simplemente lo compartieron. ¿Alabas al Señor por esto? Romanos dice eso, este misterio es grande. Primero ellos, luego nosotros, pero estamos a la mesa. Y cuando somos adoptados como hijos suyos, el trato es diferente. Nos tienen adopción. Me gocé mucho con el canto que tuvimos, Sublime Gracia. Y esa mujer estaba recibiendo todo de gracia, como usted y yo hemos recibido. Todo de gracia. Ahora mire lo que dice los últimos versículos. Inmediatamente las bendiciones de la mesa sobreabundó, porque luego continúa escribiendo Mateo. Jesús salió de aquel lugar y fue junto al mar de Galilea, subió a un monte y se sentó allí. Grandes muchedumbres vinieron a él teniendo consigo los cojos, ciegos, mancos, mudos y muchos otros. Les pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. De modo que la gente estaba atónita cuando veía hablar a los mudos, restaurados los mancos, los cojos caminando, los ciegos viendo, y glorificaban al Dios de Israel. Y nosotros nos sumaremos a ellos en agradecimiento, porque al menos respecto a mí, yo también soy un perro gentil que lo único que ha hecho es recibir de parte de Dios gracia abundante. Y me gustaría que cantemos una porción de ese canto. Toda vez que me miro, estoy de acuerdo con la mujer cananea. Esa ha sido también mi realidad. Porque ¿qué he de presentar a Dios de mí para con Él? Prácticamente nada. No tengo méritos, no tengo obras, no tengo absolutamente nada. Y si el Señor también me llamare perro, creo que es el nombre que merezco. Porque usted sabe que ese hombre que escribió el himno Sublime Gracia era un esclavizador, vendedor de esclavos. Dios permitió que él mismo llegue a ser esclavo en un tiempo y Dios lo llamó y él entendió su condición delante del Señor y él escribió dicho himno. Lo que somos ahora, todos los hijos de Dios, simplemente es por gracia y misericordia de Dios. Ahora, si usted ha venido por primera vez, mi hermano, y quizá todavía no esté entendiendo de qué se trata todo esto, pero Dios sí tiene todo bajo control. Y de seguro que hoy le habló a su mente, le habló a su corazón. Y Él hará una obra de transformación en usted. Él, porque su gracia es irresistible. Amén. ¿Lo cree? El Señor va a obrar en su vida. Y habrán vidas transformadas. Usted simplemente dígale: miserable hombre de mí, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Él ve nuestra miseria espiritual y Él nos cambia de ese estado para la gloria. Su justicia nos es otorgada. A Dios sea la gloria. Padre amado, te doy gracias con todo mi corazón en esta oportunidad. Deseo, Señor, que tu palabra, desde luego ya lo dice tu palabra, nunca vuelve a ti vacía, pero refiriéndose a Jesús, que es la palabra, el Logos, que vino de allá a la tierra y se encarnó a través de aquel vientre de María, nació, creció, vivió una vida perfecta, oh Dios, y Él lo hizo en el lugar nuestro, porque nosotros no podíamos hacerlo, y es más, muere en nuestro lugar, porque eso sí merecíamos hacerlo, morir por nuestro pecado, pero Él toma nuestro lugar y más bien nos atribuye toda su justicia, todas sus obras, toda su perfección, toda su santidad, y nosotros estamos ahora en Cristo. Y lo que Dios ve no es a nosotros, ve la justicia de Cristo. Por esto te alabamos, Señor. En el nombre precioso de Jesús, glorifícate, te lo pedimos.
si es cierto. Oh sublime gracia. Gracia que alcanza al mísero y a la mísera mujer, al mísero hombre.